¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco y le doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. Las marchas y los bloqueos se han convertido en la ruta del descontento y la inconformidad de distintos sectores ante un gobierno al que perciben como débil. En su colaboración semanal para el espacio de José Cárdenas, Jesús Silva Herzog Márquez destacó que, provocada o no, la violencia ha sido el sello de las más recientes manifestaciones en la capital del país. Paralelo a esto, detalló el analista, cada vez son más las voces que se pronuncian a favor de una posible intervención de Estados Unidos para combatir a grupos criminales que actúan libremente en territorio nacional. Bueno, usted ya lo ha visto. Déjeme saludar a Jesús Silva Herzog. Buenas noches, Jesús, bienvenido. Hola, Pepe, buenas noches. Usted ya lo ha visto, se están normalizando las manifestaciones, las protestas, los paros a lo largo y a lo ancho del país. No es que todo el país, pero hay mucha parte del país que está vibrando. Todos los días hay movilizaciones de diversos sectores. Médicos que exigen insumos, por ejemplo, los de Zacatecas o en la Ciudad de México. Agricultores en Sinaloa que exigen precios justos y llegan hasta Sonora. Transportistas, ya lo vio usted, que piden fin a las extorsiones, a los asaltos, a la violencia, a la muerte, a los robos. Marchas contra la inseguridad. Hasta trabajadores del propio gobierno están tomando las calles. La pregunta es, ¿qué está pasando? Supongo se la hace usted, nos lo hacemos nosotros. Es para Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, Jesús. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos viendo, como bien lo relatas, un aumento en la conflictividad social en el país. En todos estos sectores se ven todas estas inconformidades que se manifiestan públicamente. Y yo creo que lo que estamos viendo es pues que todos estos sectores advierten que hay un gobierno que no las tiene todas consigo, a pesar de la apariencia de su gran fuerza, de su mayoría, de su popularidad. Es un gobierno que finalmente ha mostrado, está dando muestras de mucha debilidad, de conceder cada una de las demandas que recibe. Y en este sentido, pues creo que la ruta está marcada en la medida en que hay estas manifestaciones, estos grupos. ¿Viste lo que le pasó a la presidenta el sábado cuando andaba en el sureste nacional? Me parece que fue en Chiapas. Iba la camioneta presidencial, es decir, el vehículo en el que se transporta, y de pronto un grupo de maestros de la coordinadora rodeó el vehículo, no lo dejaba avanzar hasta que la presidenta no les firmara algo, ¿no? Una petición. Y se ve a la presidenta firmando para poder seguir adelante. Eso es una señal peligrosa. Yo creo que es una mala señal, es una señal que en primer lugar nos pone frente a los ojos el hecho de que no tiene una estructura de seguridad presidencial que la cuide, que le dé el camino libre a la presidenta de la República. El hecho de que un jefe de Estado se encuentre de pronto acorralado, que no tenga pues manera de salir frente a este bloqueo, pues me parece que la coloca a la presidenta en una situación de gran riesgo. Pero creo que, como decías tú hace un momento, pues estamos viendo todos estos brotes de conflictos, movilizaciones que tienen también un carácter que con frecuencia cae en la violencia. Hay una tensión que se ve muy claramente y que pues nos está marcando el fin de este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum como un fin de año bastante turbulento, complejo, en donde la presidenta pues no parece tener la conducción política del país, que no tiene el respaldo de quienes formalmente son sus aliados siquiera. Ahora, estamos viendo también cómo se está conduciendo la situación en el país conforme a lo que ha dicho el Comando Norte de los Estados Unidos, cuando alguna vez un general, comandante del Comando Norte, dijo, es que México está siendo gobernado en un 30% por el crimen organizado. Y bueno, todos los mexicanos nos rasgamos la vestidura, nos envolvimos en la bandera y nos aventamos del castillo de Chapultepec en defensa de nosotros mismos. Nos estamos dando cuenta que ahora
pues si no es el 30%, a lo mejor es el 28%, Mira, esas voces en el gobierno de los Estados Unidos las oímos por todas partes, las oímos del propio presidente Trump, de sí. los Estados Unidos que ha hablado de este dominio territorial del crimen organizado, ha descrito a la presidenta Sheinbaum como una mujer encantadora que le tiene gran respeto, pero que está paralizada, dice Donald Trump, frente al crimen organizado. Es decir, estas voces se han convertido en un gran consenso político en los Estados Unidos. Yo creo que independientemente de quién lo diga, lo que hay que registrar es que efectivamente tenemos en el país un problema gravísimo de inseguridad que tiene que ver con el control territorial de nuestro país por parte del crimen organizado. Esto no lo podemos negar y no podemos negar la fuente de esas afirmaciones simplemente señalando a quién es el que hace estas advertencias. Yo creo que este es el gran problema de nuestro país, que tiene que ver con la falta de Estado en buena parte del territorio, en donde quien gobierna, quien impone, quien establece los impuestos a través del el derecho de piso, pues son los delincuentes y cobran a comercios grandes y pequeños, a particulares, con estas amenazas terribles de aplicar la violencia. Jesús, muchas gracias por tu comentario. Gracias, Pepe. Siempre bienvenido, por supuesto. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. El magisterio disidente congregado en la CENTE, quienes exigen justicia por el asesinato de Carlos Manso, la generación Z, los transportistas y los agricultores, son algunos de los sectores que se han sumado a la ola de descontento en contra de los gobiernos de la llamada 4T. En su colaboración semanal, la doctora María Amparo Casar recordó que la inconformidad no solo se traduce en el ambiente político, sino que los bloqueos y marchas afectan la cadena productiva, la economía y la vida diaria de los ciudadanos, en tanto que la actitud del gobierno federal es de una apertura parcial al diálogo que no siempre termina con buenos resultados y hasta con advertencias de persecución contra los inconformes. Los bloqueos carreteros de agricultores y transportistas están pescando al gobierno con los dedos en la puerta. En algunas localidades comienza ya el desabasto. Los trabajadores del campo y los transportistas son, sin duda, protagonistas clave por el impacto que su actividad se refleja en la economía, en la cadena de suministro, en la industria manufacturera y en la vida cotidiana de millones de mexicanos. En 2024, una situación semejante a esta que se está viviendo costó 16,000 millones de pesos, con graves daños a la economía de diferentes zonas del país. Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar sobre todo esto. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pepe. Pues no salimos de una para entrar a otra, ¿no? Comenzamos con la CENTE, luego vino el asesinato, terrible asesinato del alcalde Manso, luego la generación X, las mujeres el día de hoy, los transportistas ya hace 36 horas y agricultores. Pues yo creo que este ambiente de descontento, por más que la narrativa oficial se lo quiera achacar a la derecha, una conspiración internacional, a los adversarios, etcétera, pues creo que ya es momento de empezar a escuchar y ver qué es lo que realmente está ocurriendo, porque son muchos frentes, son muchos descontentos. Volvemos a la misma desde el desabasto de medicinas hasta ahora el problema de los transportistas que no tienen ninguna seguridad. Me ha tocado estar en conferencias sobre lo que se pierde en autotransporte y, bueno, ya lo mencionabas tú, cómo va afectando la cadena productiva. Pero yo veo un gobierno, Pepe, pensando que las marchas deben de regularse, las manifestaciones también, debe de evitarse la violencia, no puedes afectar a toda la ciudadanía, pero cuando ¿cómo dice? Cuando el río suena es que agua lleva. Exactamente. Creo que pues ya hay este descontento en muchos sectores, los jóvenes, los agricultores que además están pidiendo
pues cosas de difícil resolución, aunque puedan tener razón. Hay algunas que se podrían resolver. Me eché toda la conferencia del transportista saliendo de Gobernación, que fueron 17 minutos, y leía las demandas, ¿no? Entre las que aparecían sacar al maíz del TLC, precios de garantía parejos, no nada más buenos precios para los grandes agricultores, el problema del agua y uno que yo no conocía, las deudas que tienen con estos productores que del año anterior son 600 millones y de este año son otros 400, estamos hablando de 1,000 millones que no se les han pagado. Más súmale pues el ambiente de violencia que sufren también los agricultores, no nada más los transportistas. Entonces, duras palabras del líder de los transportistas para César Yáñez, subsecretario de Gobernación. Bueno, como tú bien dices, le corrigieron la plana a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela, el secretario de Agricultura y al subsecretario de Economía, diciendo estos hombres, la mayoría eran hombres, había un par de mujeres, que pues no les solucionan nada y les piden que demanden. Y bueno, pues vaya que denuncien. Y como dice este hombre que nos acabas de mostrar en la pantalla, pues ¿cómo vamos a denunciar si cuando vamos a denunciar o no nos hacen caso o nos extorsionan? Entonces, esto junto con que no se perseguirá a los manifestantes, cuando hemos visto lo que pasó en la marcha de la generación X, donde todavía hay muchachos eh, dentro de, bueno, pues lo que llamamos los separos o ya en el reclusorio, claro que se está persiguiendo, claro que se está usando políticamente la justicia, pero lo que me preocupa ya es este ambiente muy caldeado que va más allá de las mujeres, de los padres de niños con cáncer, de los agricultores. Está volviendo nacional. Este paro en sí mismo, pues ya es cuasi nacional, abarca 11 estados, Pepe. Gracias, María Amparo. Gracias por tus observaciones y tu análisis contextual de lo que estamos viviendo. Ciertamente, hay muchas preguntas todavía en el aire, pero poco a poco Sí. las iremos comentando, si te parece. Y a esperar a la nueva marcha, ¿no? La del 4, bueno, nueva concentración el 4 de diciembre. No, y la del 6 de diciembre, cuando se O 6 de cumplen, diciembre, perdón, la de, sí, sí, cuando se 6 de cumplen diciembre, siete los años 7 de, años de haber llegado al gobierno Morena. Ojalá y haya palabras ahí de conciliación, Pepe. pues ya Espe- las murallas, por lo pronto las murallas de Palacio las van a quitar ese día y van a llenar la plaza de, pues no sé si de acarreados o de borregos, pero en fin, lo dejamos de ese tamaño, de Y no, morenócratas. y no habrá bloque negro, te lo aseguro. No, no, seguramente no, aunque sea por ahí que viene. En fin, que estés muy bien. Nos Gracias. vemos el próximo martes, Pepe. Hasta el próximo martes, claro, la doctora María Amparo Casara. La Fiscalía General de la República, todavía con Alejandro Gertz Manero a la cabeza, soltó una bomba. La acusación contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por presuntamente liderar una red de tráfico de drogas, armas y combustible ilegal. En su participación de los miércoles, la maestra Alejandra Cullen abordó el tema para advertir que este no es un caso tan frívolo como parece y podría poner en duda incluso la corona de la Miss Universo tabasqueña Fátima Bosch. Además, destacó la analista, la revelación hecha desde la Fiscalía pone al descubierto que las instituciones actúan a conveniencia del gobierno en turno. Pues con uno, Alejandra Cullen, analista política, sospechosista y todo, tendrá mucho que aportar y que comentar sobre este asunto escandaloso, sin duda. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto saludarte, Pepe. Mira, lo ¿Quieres hablar de primero, esta frivolidad? es que, a ver, No lo es tanto, no ¿eh? es tan frívolo como parece. Lo primero que hay que decir es, pues, pobre chica. Sí. Está muy guapa la joven Fátima, es joven y muy lista seguramente, pero esto es algo que va mucho más allá de su belleza y mucho más allá de su talento. Y ahí es donde yo no coincido con la presidenta sobre que lo quieren juntar. No hay manera de no juntarlo, porque además tiene la desventaja de que además de todo está vasqueña. Entonces es como que está demasiado obvio el engrudo como para no voltear a verlo. Eh, Rocha Cantú está ya
con una carpeta de investigación por tráfico Desde hace ilegal. un año lo estaban indagando, lo andaban rastreando, Lo andaban estudiando. vía llamadas telefónicas, etcétera. Ya estaban a la espera del obsequio de la orden de captura y aprehensión para presentarlo ante la autoridad. ¿Y qué crees? Que se les presenta Solito. solito. Y les dice, señores, aquí estoy a la orden. Pero hay que decir pues, que tenemos una Fiscalía General de la República que es poco ágil y muchas veces pues es convenenciera. Cuando quieren apurar un caso, lo apuran. ¿Qué tal, por ejemplo, a los supuestos asesinos o intelectuales de Carlos Manzo? En 3 días, yo nunca había visto en México un caso tan efectivo como el de los famosos supuestos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, que ha generado tanto ruido. Pero acá, pues llevaban un año investigándolo y estaban, pues no sé si esperando a que ganara Miss Universo el certamen y él pudiera salvarse. Y lo que pasa es que como salió todo a relucir, pues ya mejor se apuró él y fue a pedir el criterio de oportunidad. Pero lo que se vuelve muy lamentable, Pepe, es sí la competencia del crimen organizado mexicano que tiene redes internacionales, pero ya también permeando y pudriendo certámenes pues, tan amables como el de Miss Universo. Todo el mundo sabía que en estos certámenes debe haber intereses, pero ya imaginarte un ejercicio tan burdo como ir a presionar a los jueces, tuviste 2 renuncias en este caso, el Omar Harfuch, el pianista, ha sido muy, muy vocal en expresar el tipo de presiones al que fue sujeto. Entonces, es como México se está volviendo el puerquito del mundo, es como el que hace cochinadas en todos lados y se vuelve como un país impresentable, Pepe, que está este tipo de eventos, de actos. ¿No será esto un distractor? eh, Un distractor más de la 4T para tapar ciertos Pues- hoyos económicos de crecimiento muy escaso, casi A ver, inexistente. no, yo creo que es un síntoma de cómo funciona el régimen. Es un síntoma de hasta dónde ha llegado. Porque Rocha Cantú está investigado también por huachicol fiscal. O sea, no nada más tráfico de armas, sino también tráfico de combustibles. Correcto. Y eso te genera una red muy grande se ha hablado de crimen organizado como cárteles, el cártel Jalisco específicamente, pero también con vínculos con redes políticas muy importantes, que ahí es donde el papá de Fátima Bosch, pues aunque él lo ha negado rotundamente y escribió una carta diciendo que se desvincula, que él estaba en Pemex Exploración y que él nos encargaba de los contratos, pues sí, se encargan de ver dónde opera y qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar. Sí, No porque tiene que contratarlo se había directamente. imputado que él había hecho un negocio, se había hecho un negocio pues entre Cantú y Pemex a través del papá de Fátima por 750 millones. Pero él, digo, el papá Él ya lo desmintió. El papá de Fátima Bosch lo niega. Si la fiscalía hace bien su trabajo, pues tendría que integrarlo en la carpeta de investigación y hacer la investigación correspondiente para todos aquellos implicados. No creo que eso vaya a suceder, y menos cuando se trata de tabasqueños, Pepe, porque los tabasqueños son intocables, por lo menos hasta ahora. Es otra cosa importante mencionar que no es el huachicol de los barcos de Tamaulipas. Este es el que viene de Centroamérica, que entra por Chiapas, entra por Tabasco y que se distribuye también algunas obras del ejército y aparte de lo que sucede y de lo que se vende en gasolineras y en las carreteras en la región sur del país. Son tipos de huachicoles distintos, pero igual de sucios e igual de dañinos para el erario público, Pepe. Pues muchas gracias, no resultó tan frívolo el tema, al contrario, todo lo contrario. No resultó tan frívolo, pobre Fátima Bosch, porque pues le ensuciaron su corona, aunque la presidenta diga que no se puede mezclar, no hay manera de separarlo. Gracias. Qué Buenas gusto, noches como a siempre. la doctora, la maestra Alejandra Cuyen.
La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue tema de análisis de Carlos Elizondo Mayer Serra. El relevo pinta de cuerpo entero al partido en el gobierno que, haciendo a un lado lo establecido en la ley, echó mano de una maniobra política para imponer como encargada en la Fiscalía a una incondicional de la 4T, Ernestina Godoy. Y es que mientras no se explicó cuál fue la causa grave que motivó el cambio de titular, toman fuerza las versiones de que la salida de Gertz habría sido provocada por las investigaciones realizadas sin consultar a la presidencia y las filtraciones que colmaron la paciencia en Palacio Nacional. Para Carlos Elizondo, lo que queda claro es que con Ernestina a la cabeza, la Fiscalía tendrá que rendir cuentas con la presidenta y no con la justicia. Pues, ¿qué le digo? Desde ayer la Fiscalía General de la República fue un verdadero hervidero al publicarse en 2 o 3 columnas de la prensa escrita la salida del fiscal Gertz Manero, primero como un rumor, después como una certeza. Se anticipaba el peor escenario. Desde luego, la salida de Gertz no sería sorpresiva, pero sí sería adelantada. Las filtraciones de los vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas y otros morenócratas, incluidos hijos del expresidente López Obrador, con el huachicol fiscal, habría colmado la paciencia presidencial. La última gota, tal vez, que derramó el vaso fue el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, el medio dueño del certamen de Miss Universo, quien habría negociado con Gertz convertirse en testigo protegido bajo el criterio de oportunidad. Los demonios andan sueltos en la Fiscalía General de la República, donde según rumores insistentes irá a dar Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, de lealtad incuestionable con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Mucho tendrá que decir y que comentar sobre esto y cuestionar también. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, embajador. Pepe, buenas noches. En efecto, digamos, lo que estamos viendo es una maniobra política que no tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con un problema estructural que enfrenta la presidenta, que es cuando le empieza a rascar en algún asunto, pues le salen gente vinculada al pasado, al movimiento, a la Secretaría de Marina, etcétera. Y Gertz Manero, en cuanto empezó a hacer ese tipo de trabajos, supongo que sin consultarle a ella y sobre todo con expedientes que se filtraban y permitían ver los detalles de lo que había sucedido, pues esto erosionaba la credibilidad y legitimidad de un movimiento que se construyó con la retórica y con la promesa de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad. Le quedaban 2 años, desde el arranque del sexenio se había hablado de que la presidenta quería a alguien más cercano a ella y finalmente maniobró para lograrlo. Es muy evidente que a Gertz Manero lo pusieron contra la pared, le dijeron o copelas o cuello. O cuellos. Es decir, parecía que se estaba orquestando una salida forzada en caso que no aceptara la renuncia y a un viejo estilo priista, a la lógica esta de no resquebrajar al movimiento, aquí caben todos mientras sean leales, no importa su pasado, no importa qué hayan hecho, mientras se disciplinen, se disciplinó, renunció, pero bien interesante, la carta de renuncia ya dice porque tengo otra chamba y ahora falta que se la cumplan, que seguro se la cumplirán. En el Reino Unido, como tú dijiste, seguramente. Es una farsa porque es clarísima la Constitución y está construida la Constitución con la lógica para evitar este tipo de presiones, que no se pueda ir un fiscal si no es realmente o porque lo echan por una serie de O porque incluso haya cometido un delito, Exacto, o sí. bien por una falta grave. No, por una causa grave. Una causa grave, como, quise decir. como bien se decía, problema de salud, sí, podría ser grave. Sí, como dice el diputado, el senador de Morena que fue a defenderlo, que es que ya tiene mucha edad. Pues si tiene mucha edad, tampoco debería de ser embajador, porque no es que la embajada sea un lugar para echar Tiene una 86 siesta. años. Sí, pero el punto es, si es el argumento para dejar la fiscalía, pues está, como dijo el senador de Movimiento Ciudadano, está incapacitado también para ser embajador. Pero claramente esto es una muestra de qué elástica es la ley cuando ellos la interpretan, qué importante es para ellos tener las 2/3 partes para poder avalar cualquier cosa, y viene una nueva etapa para la Fiscalía, seguramente será nombrada Ernestina Godoy, como bien dijiste, una gente muy cercana a la presidenta, que trabajaron sin ninguna fricción en el gobierno de la Ciudad de México. Ojalá que sea
una colaboración institucional que sea lo más apegada a la ley, pero tenemos que recordar que la procuradora, la fiscal general de la Ciudad de México, había colaborado con el fiscal Gers Manero en asuntos personales de él, el acoso que hizo a su ex cuñada, que pues, no te hablan de la transparencia y el respeto a la institución que uno esperaría de un fiscal general. Haber utilizado una institución del Estado mexicano para fines familiares y personales. En este caso con apoyo de quien era fiscal de la Ciudad de México. Queda mal, Gers Manero queda mal con la institucionalidad de las cosas. Y queda mal el gobierno de la República y la presidenta, pero tiene un triunfo. Yo creo que desde el punto de vista político, la presidenta va a ser más poderosa que antes, porque en la fiscalía va a tener a una gente suya. Entonces ya se cierran todas las pinzas, tiene el control de los principales, digamos, bases de poder que tiene el Estado mexicano, y es evidente que Gers tenía una autonomía relativa frente a la presidencia de la República que no creo que vaya a tener Ernestina Godoy. Correcto, se van a dar las cosas de esta manera. Ya se aprobó, ipso facto, pues, la renuncia. Lo anunció Laura Etzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva del Senado. Desde mañana, desde mañana viernes, el sábado y el domingo, corre el tiempo abierto para que quien quiera ser fiscal general de la República, hombre o mujer, presente su solicitud. Una vez que concluya el domingo, el Senado de la República deberá reducir las aspiraciones a 10 personajes, hombres, mujeres, con ciertas características respecto a su preparación académica, profesional, etc. Y esa lista de 10 se le lleva a la presidenta de la República, a Los Pinos, a Palacio. Es lo malo que soy de emisario del pasado. Y allí ella, de los 10, propone una terna, en donde seguramente estará incluida Ernestina Godoy. Así es. Su consejera jurídica. Y luego esto regresa al Senado, se vota y se le nombra para que concluya el periodo que le correspondía hasta 2028 al doctor Alejandro Gers Manero. Pero puede luego repetir. Después habría que ver si es posible que pueda repetir otros 10 años. Y quedaría vacante la posición de consejera jurídica del gobierno federal, de la presidencia de la República, y yo supongo que el candidato obvio es Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, quien deberá preparar toda una serie de iniciativas judiciales para las reformas que pretende la presidenta de la República. Creo que continuará en esta avalancha de reformas que se han llevado desde la presidencia, que terminarán por cerrar la pinza y construir un régimen pues, que no podremos ya considerar democrático propiamente. Pues todo eso pasó el día de hoy. Y a esto le sumamos que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, solicitó licencia para atenderse de una cirugía de espalda por un problema crónico en la columna, muy entendible, es una causa grave. Entonces él deja de ser momentáneamente secretario de Relaciones y Roberto Velasco, el subsecretario de la Cancillería, asumirá provisionalmente, pues durante la ausencia del canciller de la Fuente, asumirá justamente el cargo. El recién nombrado subsecretario, porque hasta hace poco era jefe de unidad, crearon la subsecretaría, supongo que es la subsecretaría de más alto rango y por lo tanto le corresponde ser el responsable del despacho mientras regrese el doctor de la Fuente. Seguramente cuando le dieron el ascenso todo estaba fríamente calculado. Pues si no, le salió a todo dar. Gracias, Carlos. Buenas noches. A ti, Pepe, buenas noches. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos recuerda el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres y, como no podría ser de otro modo, nos hizo una recomendación de las películas que abordan la problemática de la violencia de género. Batallas íntimas de Lucía Gajá, Retrato de una mujer casada de Alberto Bojorquez, Noche de Fuego de Tatiana Hueso y Lo siento cariño de Eva Víctor, entre otras. El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A propósito de la efeméride, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, expertazo,
nos comparte una lista de películas para conocer más sobre el tema. Buenas noches, José Antonio, bienvenido. Buenas noches, mi querido Pepe. Pues sí, un día para reflexionar, un día para que a través del cine, pues hoy nos podamos asomar a estas películas que son de varias partes del mundo y que nos hablan precisamente de la violencia en contra de las mujeres. Y arrancamos con un estupendo documental de Lucía Gajá, Batallas íntimas, donde pues en un recorrido que abarca 5 historias, desde una mujer en los Estados Unidos y otra en México, pasando por una mujer en Finlandia, en los Estados Unidos y en España, pues este documental reúne historias pues de mujeres que han sufrido en carne propia la violencia por parte de sus parejas, por parte de las sociedades en que viven, y cómo pues el horror entró a sus casas y pues ellas tuvieron que tomar decisiones muy valientes para poder escapar justo a tiempo antes de que perdieran sus vidas. Batallas íntimas, pues es un trabajo que nos lleva a reflexionar cómo la violencia en contra de la mujer es un fenómeno mundial, es un fenómeno global y pues bueno, con imágenes extraordinarias y testimonios fuera de serie, pues Lucía Gajá nos deja este trabajo tan importante. Vámonos al cine mexicano de los años 70, Retrato de una mujer casada, de Alberto Bojorquez, protagonizada por Alma Muriel, pues nos lleva precisamente al entorno de esta clase media mexicana, una mujer que vive en la colonia del Valle, que tiene hijos, tiene un matrimonio, pero desea también retomar sus estudios universitarios. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué ocurre cuando ella entra nuevamente en contacto con cierta independencia y se tiene que enfrentar pues al machismo representado por su marido, muy bien interpretado por el gran Gonzalo Vega? Pues un clásico que a más de 45 años de realizada sigue con una vigencia verdaderamente aterradora. Vámonos al cine iraní, pues Jafar Panahi, uno de los más incómodos cineastas de este país, pues presenta una película en el año 2000 llamada El Círculo. A través de diferentes historias que se van conociendo, pues tenemos a un grupo de mujeres que tienen que enfrentar, pues en este caso, un machismo patriarcal, pero también un asunto de cultura y religión que las somete. Muchas de ellas pues acaban yendo a parar a la cárcel por diferentes delitos relacionados con pues el no tener a su lado un hombre que las apoye. Entonces, bueno, pues Jafar Panahi, esta fue una de las películas que lo fueron encaminando hacia una futura pues reclusión en su casa y la prohibición de filmar por parte del gobierno de su país, pues desde luego por la dureza de esta película. Vámonos a España y sin duda una de las obras maestras sobre este tema, Pepe, se llama Te doy mis ojos, de la directora Isiair Bollain, donde si bien tenemos el asunto de una familia donde el hombre se convierte en el violentador, aquí hay un giro bien interesante. La película está narrada desde el punto de vista del agresor y conocemos, gracias a Isiair Bollain y la gran actuación del actor Luis Tosar, este personaje desde adentro, sus frustraciones, sus complejos, sus prejuicios y cómo todo lo externa a través de la violencia física en contra de los suyos. Una de las obras maestras, sin duda, acerca de este tema. La mexicana Tatiana Hueso pues nos lleva a la Sierra de Guerrero con la película Noche de Fuego, donde pues tenemos el caso de unas jovencitas que viven en medio de esta violencia del crimen organizado. Sus madres tienen que cortarles el cabello y utilizar ciertas prendas para tratar de camuflar un poco que son chicas, que son jovencitas y hacerlas pasar prácticamente por niños. Un retrato aterrador de la violencia que están sufriendo las mujeres en el campo mexicano y bueno, Tatiana Hueso pues también logra una película importantísima. En este fin de semana se estrena la última película de nuestra lista que se llama Lo siento, cariño, de la directora Eva Victor, una película de los Estados Unidos, producción completamente independiente y donde tenemos el caso, Pepe, pues de una joven que sobrevive a un abuso sexual por parte de un profesor de su universidad y lo interesante es el tratamiento, Pepe, que se da a esta historia. No es el hecho violento el centro de la misma, sino cómo la víctima o la sobreviviente en este caso, pues se va enfrentando a decir o no decir las cosas, a denunciar o no denunciar, a tratar de seguir con una vida que pues obviamente ha quedado rota por un evento violento. Esta película pues se estrenó en el Festival de Sundance, llega a nuestras carteleras esta semana y justo esta semana que pues fue la conmemoración del Día de la Eliminación
de la violencia en contra de las mujeres, pues Eva Víctor hace una película bien interesante. Lo siento, cariño, la pueden ver este fin de semana en todas las carteleras y de verdad pues es una película muy inteligente y muy pertinente para que hombres, mujeres y todos los géneros la conozcamos. José Antonio Valdés Peña, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Vaya buenas recomendaciones, siempre vamos a recomendarle, él nos va a recomendar lo que vale la pena, porque no vinimos a la vida a perder el tiempo. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.